En 1945, un grupo de personas que cavaban en busca de fertilizante en el desierto egipcio hicieron un descubrimiento que cambiaría completamente nuestro entendimiento de la primera iglesia. Encontraron varios textos primitivos cristianos, incluyendo los evangelios de Tomás, Felipe y Marción, que habían permanecido enterrados durante 1600 años. Estos evangelios son algunos de los muchos libros alternativos sobre Jesús que no se incluyeron en la Biblia cristiana. Fueron apartados por la Iglesia cuando se llegó a una versión oficial del cristianismo. El Jesús de estos textos era radicalmente diferente al aceptado en los evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En lugar del Hijo de Dios sufriente y humano, mostraban a un ser divino cuyas expresiones misteriosas revelaban los secretos de la inmortalidad. El Evangelio de Felipe fue escrito probablemente en el siglo III y habla de un estrecho vínculo entre Jesús y María Magdalena. El Salvador la quería más que a todos los discípulos. La besó en su. Falta el resto de la frase, y algunos han especulado que decía en su boca, lo que sugiere una relación más íntima. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. La naturaleza de esta relación es especulación. El énfasis en el texto se produce más en cómo María recibe una revelación especial. Se le presenta como fuente del conocimiento secreto sobre Jesús que decía tener aquellos que escribieron este texto. El Evangelio de Tomás es una colección de dichos de Jesús, escritos a principios del siglo II. Jesús es descrito como un místico revelador de verdades escondidas en lugar de un sabio que murió por los pecados del pueblo. El nombre en arameo de Tomás significa gemelo, y puede ser que el texto presente a Tomás como una especie de gemelo espiritual de Jesús, el discípulo ideal que mejor entendió en su totalidad las palabras secretas de Jesús viviente. Los seguidores del Evangelio de Tomás creían que solo unos pocos elegidos podrían entender los dichos de Jesús, y de esta forma reconocer su divinidad e inmortalidad innatas. Marción era un importante teólogo cristiano del siglo II, pero sus escritos se han perdido a lo largo del tiempo. Los relatos que critican su trabajo dicen que es posible que creyera que Jesús era un ser divino enviado desde el cielo que tomó un cuerpo temporal, y no un niño humano hijo de María. Marción fue el primero que intentó tomar un canon sobre las escrituras cristianas aceptadas, que llamó el Nuevo Testamento. Su canon consistió en un evangelio único y 10 epístolas del apóstol Pablo. En el año 144 fue expulsado de la iglesia de Roma por su teología. Muerte. El Evangelio de Pedro fue descubierto en 1887, antes que los otros. Es posible que los autores del libro pensaran que Jesús tenía un poder divino que trascendía su cuerpo humano. En la cruz, en este texto Jesús dice: "Mi poder me ha abandonado". Esto podría ser interpretado como que el Espíritu Divino de Jesús estaba siendo llevado al cielo mientras que su cuerpo se quedaba en la cruz. Sin embargo, más adelante en el libro hay un relato vivido de la resurrección. Se describe cómo Jesús deja su tumba acompañado de su cruz, la que tiene el poder de hablar. ¿Por qué se tiraron los evangelios? En el siglo II y III hubo intentos de dilucidar qué evangelios deberían leerse como escrituras. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya se utilizaban como escrituras en servicios eclesiásticos en Roma y quizás también en otros lugares. Estos evangelios fueron escritos probablemente entre mediados y finales del siglo I. Fueron aceptados o bien como escritos por los discípulos apostólicos de Jesús o por los seguidores de estos discípulos. Algunos de los evangelios perdidos se escribieron bastante después, en los siglos II y III, y esto pudo ser un inconveniente para ellos. No atrajeron a las masas. En comparación con lo que se convirtió en el cristianismo establecido, abierto a todos los creyentes, los evangelios perdidos eran a veces elitistas. Hablaban de una forma misteriosa de encontrar la iluminación,
a través del entendimiento de los significados ocultos en las palabras de Jesús. Una posible razón por la que no se incluyeron en el emergente Nuevo Testamento es que el objetivo no era que formaran parte de un canon más amplio, o que se leyeran como escrituras en la iglesia, sino que cada uno fuera leído solo por unos pocos elegidos. Imperio Romano. Cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo en el año 312, quiso utilizarlo como forma de unificar su fragmentado imperio. Luego hubo un efecto concertado para estandarizar doctrinas cristianas y promover un canon acordado de las escrituras del Nuevo Testamento. Así que algunas de las escrituras apócrifas fueron apartadas e incluso suprimidas, pero la gran mayoría simplemente dejaron de ser reproducidas. A finales del siglo IV, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron aceptados ampliamente como parte integral de los 27 textos que constituyen el Nuevo Testamento. Junto con el Viejo Testamento, forman el canon de las Sagradas Escrituras cristianas. Los que sí fueron incluidos. En el Evangelio de Mateo se enfatiza la descendencia real de Jesús y se rastrea hasta Abraham. Se cree que el primer evangelio fue el de Marcos, escrito entre el 65 y el 75 después de Cristo. Los evangelios de Lucas y Mateo se basaron en el texto y siguieron su planteamiento principal. El evangelio de Lucas fue escrito para conversos no judíos y rastrea la genealogía de Jesús hasta Adán, haciéndolo una figura universal. Por otra parte, estamos estudiando el evangelio de Juan y observando cómo Jesús mismo está representado en Juan. Lo vemos descrito como Dios hombre, el que ostenta una naturaleza física y divina. También vemos temas recurrentes de creencias e incredulidad entre aquellos que entraron en contacto con el Señor. Juan teje hábilmente estos tres temas juntos en una sola narrativa. También hemos examinado el diálogo mantenido entre Jesús y un líder de Israel llamado Nicodemo. En su conversación, Nicodemo trató de entender cuando Jesús le reveló acerca de los requisitos necesarios para entrar en el reino de Dios. Nicodemo aceptó que los milagros que hizo Jesús procedían de Dios, pero tuvo dificultades para aceptar que Jesús mismo era divino y era el objeto de la fe. En esencia, Jesús, el Dios hombre, estaba revelando a Nicodemo el misterio que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Este misterio, como lo llama Pablo en Romanos 16:25, era el camino para obtener la vida eterna. Jesús dijo que Nicodemo tenía que cambiar y renacer en el agua. Por supuesto, fue difícil para Nicodemo entenderlo, porque Jesús aún no había muerto en la cruz y resucitado. Pero por ahora, en preparación de todo ello, el cambio que necesitaba llevar a cabo era aceptar con humildad y en obediencia a Jesús y ser bautizado para la purificación de su alma. Más adelante, a medida que el evangelio sería predicado y los detalles del reino explicados, Nicodemo podría comprender más plenamente el significado y el valor de lo que Jesús estaba ofreciéndole. Como dije anteriormente, Juan 3:16 resume el plan de Dios y el propósito de enviar a Jesús. Ahora me gustaría revisar ese plan de salvación, compararlo con otros planes y examinar las impresiones de Jesús sobre el plan y por qué fue rechazado mayormente. En los cursos de religión comparada de la universidad, el cristianismo es colocado como la cuarta religión principal de la selección del Próximo Oriente. Es colocada aquí porque históricamente y geográficamente es similar a las otras tres, pero ahí es donde toda similitud termina. El cristianismo es una religión, sin embargo, en virtud de su profecía cumplida, de los milagros presenciados, de la revelación escrita y del impacto en el mundo, forma una clase por sí misma. Ninguna otra religión se acerca siquiera. En Juan 3:14 al 16, Jesús revela el plan de salvación de Dios y la respuesta del hombre al mismo. Es por eso que le he dedicado tanto tiempo. En los versículos 14 y 15, Jesús resume la esencia del plan de Dios para salvar al hombre, uniendo un evento del pasado con un evento que iba a tener lugar en el futuro.
Ahí Jesús explica a Nicodemo el plan que Dios tenía para el cambio, salvación, que anticipó en el Antiguo Testamento y que lograría a través de él, en el futuro próximo. El episodio con la serpiente en el desierto fue un anticipo de su método de salvación. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.